Pues vamos a empezar por lo fácil, que es ¿quién es Manel Morillo? Bueno, Manuel Morillo es un tipo dedicado a la hostelería toda la vida porque crecí en este entorno, es decir, mi entorno familiar siempre se había dedicado a esto, prácticamente crecí alrededor de negocios familiares y a pesar pues de que intenté o la vida me llevó a probar también otras cosas, no laboralmente, pero sí a nivel de estudios y tal, pues siempre he estado en este entorno. Yo me considero un poco camarero a lo bestia, ¿no? Porque empecé de esa manera y fui creciendo por determinados intereses y ambiciones, pues desarrollando mi carrera en otros ámbitos, pero la verdad es que no he dejado de serlo de salida, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy en un proyecto muy de hostelería tradicional, de hostelería independiente, y me lo paso muy bien ahí en medio del sarao, viendo pasar las paellas y cogiendo algún plato, ¿no? Por muy tecnólogo que haya acabado siendo. Bueno, he de decirte que Manuel fue mi jefe en Barcelona hace, pues, no sé, 25 años harán. Sí, 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 20 seguro, quizá sí, alguno sí. más, sí, sí. Y yo Bueno, todo lo que he aprendido de hostelería, lo poco que sé, lo aprendí con él. La verdad es que fue una temporada no fue excesivamente larga, fue un año, pero muy divertida. Ahora, ¿no? Cuando estábamos allí era más complicado, pero sí es divertido. Esa va a ser otra de mis preguntas que yo sé que os conocíais desde hace mucho y quería que me contaras, que además tú, Manel, tienes mucha experiencia en el sector, ¿cómo ha ido cambiando? ¿Qué es lo que más notas que ha cambiado? uf, bueno, la hostelería española estaba anclada completamente en un modelo de gestión nulo. Todo eran artesanos sin formación empresarial ni vocación empresarial en absoluto. Es decir, las cuentas de entonces era tanto ingreso, tanto gasto en proveedores y esto me queda para mí sin ningún modelo. Y durante estos últimos más de 30 años nos hemos profesionalizado bastante. Estamos lejísimos, lejísimos, sobre todo en restauración y bares independientes que siguen un poco a la antigua, pero la verdad es que la aparición de conceptos de restauración de marca, grandes cadenas o pequeñas cadenas, ¿no? Porque uno de los grandes cambios es que todo el territorio español y también Portugal se ha poblado de pequeñas cadenas de 3, 4, 5 establecimientos y que hemos espabilado mucho, hemos profesionalizado mucho en cuanto a gestión, ¿no? En cuanto a tomar el restaurante como un negocio profesional, la aparición de herramientas de software, ¿no? Como iFlares y como muchas otras que denotan pues, que hay interés por la gestión, ¿no? En aquella época donde Jorge y yo nos conocimos ya un poco en el Pleistoceno, pero precisamente Jorge se incorporaba con una experiencia previa amplia, ¿no? A una empresa donde se intentaba profesionalizar los procesos y la gestión y que vivía esa empresa todavía a caballo entre muchísimas tradiciones antiguas de la hostelería y un modelo nuevo, ¿no? El cambio ha sido brutal, pero estamos a medio camino, ¿eh? En España todavía estamos ahí a medio camino. Y sobre todo que ahora mismo ya nos empieza a sonar un poco la innovación, la digitalización en el sector, que antes Mm. estaba como muy lejos y muy apartado. No digo que la idea esta de ver un robot en un restaurante, por ejemplo, antes Mm. se nos hacía súper raro y ahora es cada vez más habitual. Bueno, yo creo que la propia prensa y la gracia del tema de los robots ayudantes de camareros, ayudantes de sala, ¿no? Que son los más visuales, pero que solo una pequeña pata de la robótica, pues poco a poco va haciendo gracia, pues en la tele, en los periódicos y tal, y nos vamos acostumbrando. Pero yo creo que el tema de la innovación viene de muy atrás, ¿no? De empresas de software fundamentalmente que aportan valor, ¿no? Desde diversos temas, ¿no? Y que en España están funcionando a dos velocidades. Es decir, hay empresas que están a un nivel ya tecnológico utilizando inteligencia artificial, metidos en cuestiones del metaverso, depende de cómo acabe saliendo, algunos incluso probando con historias de NFT, robotizando procesos de cocina, y luego hay toda una hostelería muy numerosa en cuanto a unidades de negocio y muy dispersa por el territorio, ¿no? Que es que todavía no ha iniciado ni la primera fase de innovación en cuanto a incorporar no ya herramientas de gestión básica de operaciones como la de iFlyers o otras que hacen compras o cosas por el estilo, sino que ni siquiera tiene unas TPV de fichaje para controlar sus ventas de forma mínima, ¿no? Entonces, esta disparidad
esta diferencia enorme entre los dos conceptos hace que seamos un país curioso, muy curioso. Sí, de hecho, el otro día, en una charla que estuve, que estaba Ferrero Adrià, él decía que la gente no quiere servir. O sea, cada vez menos la gente quiere servir. Entonces, hay que buscar soluciones que pasan, evidentemente, por el incremento seguro de la retribución, ¿no? De hecho, en Francia, pues un camarero de determinado servicio ya está por encima de 4.000 euros al mes. O B, buscar sustitución que haga un trabajo que cada vez pues, gusta menos hacer, ¿no? Y ahí la robótica, evidentemente, o en cocinas de producción organizada con productos muy estandarizados, lo sustituirán seguramente un poco. Tú estás muy metida además en esto ahora, o sea que... Sí. Bueno, la hostelería para mí está caminando en 3 vías diferentes, ¿no? Una que ni siquiera controla la hostelería, que es la mezcla de todos los conceptos, ¿no? Lo que llamamos la hibridación, en el sentido de que los actores de hostelería ya no son los tradicionales y, por ejemplo, algo que se veía venir hace años, pero que ahora está saliendo en prensa, el tema de los mercaurantes, están ocupando un espacio enorme. Es decir, ya la diferencia entre la cadena de distribución de restaurantes y el propio restaurante de servicio de comida preparada, esta ya no existe, con lo cual todas las cadenas de supermercados, grandes, medianas y tal, ya están ofreciendo un producto acabado, incluso a veces consumido in situ, que está ocupando naturalmente un nicho claro. A partir de ahí, la hostelería se está partiendo y a veces de forma dolorosa en 2 caminos completamente diferentes, ¿no? Uno es la hostelería claramente experiencial o de alto nivel o la mezcla de las dos cosas, que necesita una presencia física y que requiere pues unos salarios altos, como decía Jorge, porque si buena parte de la población no quiere trabajar de eso, las vocaciones que haya, pues esto es la oferta y la demanda, van subiendo de precio y es pues la alta cocina, espacios experienciales donde se va a ver la decoración, la música y tal, donde aquello tiene un precio y el comensal tendrá que pagar 60, 70, 100 euros o 150 porque hay que retribuir toda la cadena y probablemente con horarios restringidos o con normas de acceso en cuanto a reservas y tal. Y la otra parte, que está siendo pues, el grueso de la hostelería en volumen de facturación y también en volúmenes de unidades de negocio, que es la restauración de marca o el delivery, pues que va a otro tipo de precios y tal, que el único camino que le toca es la automatización, ¿no? La automatización ahora se entiende de una forma, con el tema de los robots ayudantes de sala o los brazos robóticos en cocina, pero de hecho llevamos 20 años haciendo procesos por el camino, ¿no? Porque, por ejemplo, la presencia de cocinas centrales absolutamente masiva en montones de marcas y cadenas obedece a eso, es decir, automatizo en cierto modo la producción centralizada para no tener en el punto de venta que acabar todo esto y así poder ser mucho más eficiente y poder vender a menor precio. Y ahí es donde, evidentemente, pues nosotros, por ejemplo, ya estamos implicados en un par de proyectos de automatización 100% de conceptos de restaurante, donde la presencia humana es mínima, porque ahí es donde las estructuras de costes se pueden sostener para vender una hamburguesa. Justo que sacas el tema, te quería preguntar que cómo nace Con Gusto Consulting. Pero yo intento edulcorar poco las cosas, o sea, nace de un fracaso. Jorge no fue culpable porque él ya se había ido hace tiempo, pero me acabaron despidiendo de aquella empresa en un cambio de época y otras soluciones, y esto fue en plena crisis del año 2011, ¿no? Donde era un momento donde conseguir una retribución económica o una posición parecida a lo que yo tenía, pues era compleja, ¿no? Todas las empresas habían aprovechado, muchas por necesidad, para bajar mucho los salarios. Ya a mí no me dio la gana, o sea, lo digo claramente así de esta forma. O sea, yo tomé la decisión personal de que no iba a dar ni un paso atrás desde el punto de vista salarial si no tenía más remedio y que iba a reconstruirme y evidentemente pues con mi socia y tal tomamos la decisión de mirar opciones de mercado y surgió que había un nicho de mercado en consultoría que podía tener éxito. No es que hiciéramos mucha investigación de mercado, es decir, como estábamos en el paro, nos limitamos a ver Pesadilla en la cocina de Chicote por la tele. Lo digo porque en nuestra primera página web hacíamos referencia y nos dimos cuenta, fue muy evidente que un mundo que conocíamos profundamente y muy bien estaba muy necesitado de chicotes en cierto modo, pero que en lugar de pagar por la decoración con el programa, pues cobraran, ¿no? Y ahí montamos la empresa de consultoría buscando una vía
¿no? Que es la vía de las operaciones, ¿no? Que es esto de lo que tantísimo he hablado con Jorge en las diversas épocas de desarrollo de vuestra herramienta, que es que en gestión de operaciones no había prácticamente nadie en consultoría. Luego cuando entré y me fui enterando, pues éramos 10 o 15 en España, ahora hay 5.000, ¿no? Ya no doy abasto, ¿no? En toda la competencia que tengo. Pero en aquel momento éramos 10 o 15 porque había mucha consultoría de marketing, muchos chefs o chefas haciendo cartas en la parte gastronómica y mucha consultoría económica. Pero que hicieran eso desde las operaciones, no había nadie y tocó remar duro, ¿eh? Duro, o sea, no tienes reputación, no eres nadie, tienes pocos contactos, tienes un currículum, pues hombre, que tenía un cierto valor, pero en una época muy devaluada y a base pues de mucho networking y entiendo que de hacer más o menos bien las cosas, pues hemos podido ir creciendo, ¿no? Y de tener amigos como Jorge, pues que confiaron en nosotros en alguna ocasión porque creíamos que les podíamos ayudar y bueno, pues hemos hecho algunas cosillas con él. Sí, además han sido bueno, proyectos que siguen vivos ahora mismo, ¿no? Como aquí en Madrid y si pronto sale algo, ya os avisaremos de otras cositas. Estamos trabajando en ellas. Pero bueno, cuando uno quiere a la hostelería, como recuerdo que la has querido siempre tú, y cuando uno es capaz de comprender también y con empatía la persona que pone el dinero, la persona que está trabajando en una barra, porque has vivido todos los procesos, es mucho más fácil trabajar contigo, ¿no? Si luego encima tienes un conocimiento como el que tienes, pues poco más hace falta. Y esto parece ser la píldora, pero es que es verdad, o sea, es que hemos trabajado muchas cosas juntas, joder, juntos y en cosas muy distintas, ¿no? Entonces, al final, abarcar tanto conocimiento es complicado. Agradezco mucho sus palabras, pues esto siempre le ayuda a uno a tener mejor día y es cierto, nosotros desde consultoría nos ha salido de forma natural, es decir, no hemos tenido que hacer ningún trabajo de investigación, pero siempre hemos intentado, nos sale de dentro por experiencias anteriores, pues darle un poco todo y nos metemos hasta el tuétano de las cosas. Seguramente porque venimos de esto, ¿no? De hacer patatas bravas, de limpiar boquerones en vinagre como un león y de servir caña detrás de una barra, de saber el valor del dinero, pues de una persona dedicada a la hostelería como mi padre, que fracasó impenitentemente una vez detrás de otra en hacerse rico con el negocio, trabajando como un león, pero los negocios a veces le fueron bien y a veces le fueron mal, y entonces esto nos hace estar ahí muy vivos y muy cerca. Y haberlas visto de todos los colores, ¿no? Porque las he visto en una población suburbial de Badalona con mi familia, pero las he visto en grandes empresas que facturan decenas y decenas de millones y nos hace tener una visión pues un poquito amplia. No siempre acertamos, pero entiendo que Jorge se refiere a la empatía pues con eso, ¿no? De conocer un poquito el terreno y saber lo que se juega cada cual. Justo. Y antes que nos mencionabas que ahora tenéis mucha competencia frente a la que teníais hace unos años cuando empezasteis, ¿cuál es el valor diferencial que tenéis frente a vuestra competencia? Haber llegado 12 años antes y haber hecho muchos amigos y mucha reputación. Es decir, a ver, yo podría decir y permitirme la barbaridad, ¿no? Pues que habrán entrado 5.000 advenedizos en el sector con unos currículos horribles. Y en algunos casos es cierto, ¿no? Pero seguramente yo hace 12 años me sentía exactamente igual para gente que ya estaba allí, ¿no? Al final nosotros hemos intentado aprovechar la oportunidad de que fuimos de los primeros y en esto sí nos sentimos referentes, de que vemos muchísimas empresas de consultoría o consultores que plagian directamente frases nuestras o que hay algunas cosas que son referencias directas a Con Gusto Consulting, pero también lo hacen con Ramón Dios, con Óscar Carrión, con Diego, con Eva Ballarín, ¿no? Con la gente que nos movimos en aquella época. Y que nosotros tenemos, pues esto, 12 años de experiencia en consultoría, más entre mi socia y yo, pues 50 años de experiencia trabajando en todo tipo de negocios, que yo he sido director general, que he sido camarero, que he tocado cocina, que he tocado sala y que siempre intentamos ir un paso por delante, ¿no? Nosotros en algún momento se agotará, esto es la ley de vida, pero cuando iba a saltar el tema del food delivery, pues decidimos convertirnos en referentes porque teníamos experiencia. Ahora vemos venir que el tema de la robótica va a ser muy importante y también estamos metidos ahí y podemos ofrecer pues este elemento de innovación sin perder nuestra propia base. No somos mejores que nadie y seguramente ya somos más feos y más viejos, pero somos más expertos y conocemos a más gente.
Y luego, ahora que mencionabas que que tienes tanta experiencia, que has tocado tantos ámbitos dentro del sector, cuéntanos un aprendizaje que hayas tenido a base de meter la pata o no, un aprendizaje que te haya venido de mano de Dios, pero normalmente suelen ser a base de meter la pata. Mira, te explicaré dos, ¿no? Porque alguno de ellos lo he publicado, ¿no? Pues cuando entramos nosotros a intentar ser uno de los referentes en el mundo del delivery porque nos gusta mucho, pues confiábamos en dos modelos de negocio, ¿no? Las dark kitchen y las marcas virtuales, que con el paso de los años han ido derivando hacia otros modelos, ¿no? Es decir, algunas apuestas que habíamos hecho, que habíamos invitado a gente a hacer con inversiones, ¿no? Respecto hacia el mundo de las dark kitchen o de las virtual brands, pues no se han comportado como esperábamos. Y en esto yo tengo un sentimiento desagradable de, oye, pues en este tema la fastidiamos, ¿no? Los dos, digamos que los dos conceptos siguen vivos tanto a nivel de España como internacionalmente, pero han pivotado mucho y el tipo de pivote nosotros no lo vimos venir, lo hemos visto venir ahora, seguramente antes que muchos operadores, pero eso, por ejemplo, no funcionó, ¿no? Y la otra cuestión, que probablemente es más holística, tiene que ver con identificar el perfil del cliente, que no siempre es fácil, ¿no? Yo soy un tío como muy directo, me suelo meter en todos los charcos, para lo bueno y para lo malo, y no en todas las experiencias con clientes eso va bien, ¿no? Y con el paso de los años hemos aprendido mucho. Quiero decir que yo puedo tener muy claro lo que se debería hacer, puedo tener muy claro el camino, puedo tener muy claro lo que yo haría con determinado concepto de negocio, pero es imprescindible empatizar pues, con la familia, con los socios, con la propietaria, para ver hasta dónde quiere llegar y cómo llegar y ofrecerle lo mejor de lo que quiere hacer. A veces incluso diciéndole, oye, yo me bajo de aquí y no te voy a soplar no sé cuánto dinero por algo que no te va a ayudar porque no nos estamos entendiendo. Entonces, este aprendizaje cuesta mucho, pero creo que como mínimo el suficiente raspado ya lo hemos conseguido en ofrecer un servicio mucho más B2C, adaptado al cliente, en lugar de nosotros explicar nuestro libro que luego no se van a leer. Claro. ¿Y cuál es el principal reto que crees que tenéis ahora? Nosotros desde la consultoría, pues Sí. mira, hace años que nos enfrentamos al reto de si crecer o no. Es decir, hemos tenido golpes de trabajo, de demanda, pues que hubieran requerido igual incorporar otros profesionales, ¿no? Que nos ayudaran, y nunca hemos querido, y esto se sostiene dentro del tiempo, ¿no? Porque probablemente si fuéramos más grandes, en lugar de ser dos de una consultoría pequeña y completamente independiente, como siempre hemos querido ser, pues ahora seríamos 8 o 10 trabajando, seguramente facturaríamos 10 veces más, pero yo no sé si me lo pasaría igual de bien, todo y que no todo el campo es orégano y que hay malos ratos y proyectos duros, ¿no? O sea, yo me acuerdo en Madrid una noche sin dormir, allí por todo el centro, viéndose al día siguiente los primeros platos iban a salir medio regular, ¿no? Esto pasa de vez en cuando. Pero quiero decir que este crecimiento pues es uno de los grandes retos. Al final, en este momento, nosotros lo que estamos pensando fundamentalmente es cuánto eso ponemos en la parte más tecnológica, sobre todo en los últimos retos de la robótica y tal, y cuánto tiempo conservamos para proyectos independientes y tradicionales que nos gustan muchísimo y que va a seguir durante 30 años, va a seguir habiendo negocio ahí importante, ¿no? Son sobre todo retos de estrategia empresarial, ¿eh? De cómo intentar rentabilizar económicamente y a nivel de recursos y de vida personal las oportunidades que vamos creando. Claro. Y lo mismo que te preguntaba antes, con toda la experiencia que tienes y sobre todo en innovación, en experiencia del usuario, en robótica que nos has contado, ¿tú hacia dónde crees que va el sector? ¿Cuáles son las tendencias o hacia dónde lo visualizas? Bueno, me remito a lo que te comentaba antes, es decir, la hostelería experiencial, que está llena de artesanos y de gente, incluso a veces muy, muy, muy radical, ¿no? Con un puntito de fanatismo respecto a la gastronomía que yo aprecio, pues tendrá que construir conceptos muy firmes y saber lo que valen, ¿no? Es decir, hay una parte de la hostelería que va a abrir 3 días a la semana o 5 noches a la semana, en locales pequeños probablemente y muy experienciales, algunos cercanos al autoempleo, que serán muy rentables y que tendrán que cobrar pues, el precio que vale, ¿no? De 40 euros para arriba. Y luego habrá una restauración de marca,
que puede ser, oye, Madrid está, por ejemplo, plagada de locales, veremos cuántos sobreviven dentro de una década, ¿no? Pero plagadas de locales enormes, con 60 trabajadores, a 60 euros el cubierto, con copas y comida, pues que unos cuantos de estos sobrevivirán, pero que todo irá respecto al precio, a valor, para poder pagar esas plantillas que van a cobrar 2.000, 2.200 euros al mes para poderlas sostener, y el grueso de la hostelería se está automatizando, está estandarizando procesos, todo está igual de rico o estará incluso mucho más rico de lo que está ahora, porque esto se puede hacer técnicamente, pero con proyectos automatizados, de forma que los costes de personal, los costes de I+D y de operativa bajen muchísimo, y en algunos casos incluso los costes de estructura de alquiler, ¿no? Porque si automatiza determinados procesos, a veces necesitas un 30% de metros cuadrados menos, ¿no? Pues nada, muchas gracias por contarnos todo esto, ha sido un placer. Para mí también, un gustazo, y cuando queráis repetimos. No nos lo digas 2 veces, que te tenemos aquí todas las semanas. Y nada, muchas gracias de nuevo siempre, Manel. Un placer, ya sabes, y nos vemos prontito.